Una realidad política, electoral que se da en el 2025 y sobre todo por el análisis que hay que hacer no solo de lo que pasa en las gestiones de gobierno, los frentes electorales, las posibles asociaciones o sociedades, los candidatos. Estamos, parece lejos, octubre cuando se vaya a votar, pero todavía nombres en danza no hay. Y sobre todo una realidad, y vaya así, el gobierno actual, el de Marcelo Orrego, ¿será su primer plebiscito de gestión? Por más que es una elección legislativa la que se va a dar en octubre. ¿La gente votará diputados nacionales en favor o en contra de Orrego? Se lo vamos a preguntar al jefe de asesores de Orrego en la Casa de Gobierno, Rodolfo Colombo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Bien, bien, un gusto estar acá, viéndolos por televisión. La verdad que, mira, me he venido hasta como Osvaldo, ¿viste? Porque dije, me sacaron la camisa. No, para la tendencia hasta la barba te ha dejado. La barbita. Lo del pelo me costó un poquito, lo demás... ¿Usted busca imitarlo, Osvaldo? No, él marca tendencia en la moda sanjuanina, en la generación nuestra. Aunque me sentí muy lejos cuando recién hablaba de las cosas que hacían para calentar. No, sí, vos nunca me sentí muy lejos de eso. Yo soy más del... ¿Del qué? Del vaporizador. Claro. De la nueva era. Claro. Bueno, hay que mandarle un saludo al... estar acá, había que romper el hielo. Pues. Sí. ¿Juan está viendo desde Buenos Aires? ¿Te les he dicho que venías acá? Dice que ¿Ese niñito fiero? Ese fiero, ¿no? y que no anda bien allá no anda bien en sus cosas. Pero ¿sabes que lo hemos visto así al Juan y ahora? ¿Qué cargo es el que ocupa? Y está de segundo en el Ministerio de Cultura de la Nación. Cultura de la Nación. Subsecretario, porque hay secretaría y el subsecretaría. Ahora depende directamente de Karina Milei. Así Qué que, lindo, ¿no? Con la edad que tiene y la experiencia que está haciendo, y no ha querido cambiar el domicilio de San Juan. Digo, sigue con domicilio de acá. Y dice, no, yo cuando veo mi momentito con San Juan, viendo Pensar San Juan. Ah, mirá, qué lindo. Así que él llega ahí a esta hora, está llegando, claro. Así que ahí me engancha. Bueno. Así que está un abrazo muy grande. Gracias por preguntar. Muy orgulloso. ¿Qué piensa de este año? ¿Cómo va a encarar el gobierno? ¿Qué dice Orrego cuando lo analizan ustedes en Mesa Chica? La verdad que la gestión nos lleva día a día a estar tan comprometidos en ver cómo solucionamos, aunque sea de a poquito, de a mucho, todo lo que se puede de los sanjuaninos, que poco tiempo tenemos para pensar en las elecciones. Obviamente lo vamos a hacer, queremos que la confianza de los sanjuaninos se vea eso en octubre. Te voy a dar mi opinión personal, María Silvia, y lo que hablamos con Marcelo, coincidimos en muchas de estas cosas. Mientras más fortalezca tenga el gobierno de San Juan y el gobernador con los que salgan electos los diputados nacionales en octubre, más fuerza va a tener Marcelo para poder seguir continuando con lo que estamos haciendo. Es decir, yo creo que acá hay una realidad y eso se verá en la sociedad sanjuanina, cómo ha tomado el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros no nos fijamos cuando asumimos en el 23 porque sabíamos que la provincia estaba muy mal. Lo que pasa es que el ajuste que vino también fue una realidad sobre las provincias y los jubilados mayoritariamente, ¿no? Entonces las provincias nos tuvimos que adaptar a esa realidad. Pero fíjate que el año 24 fue muy difícil, se equilibró y con una eficiencia enorme de administración, de gestión, de austeridad, bajamos el 35% en la planta política y continuando todo lo que la Nación no había restringido, la obra pública, el boleto del transporte público, parte del sueldo de los docentes. Entonces dijimos, bueno, este es el camino. Este año ya empezamos a ver poco más, no solamente lo que logramos equilibrar. Por eso el boleto estudiantil, el boleto gratuito, no solamente para la educación pública en todos los niveles, sino para la privada. Y se le agregó los docentes en un esfuerzo afilando el lápiz. Orrego bajó la línea y ahí estuvimos. Y eso es lo que marca una tendencia. Evidentemente el gobierno anterior no tenía estas prioridades que tenemos nosotros, que es lo que escuchar a la gente y cuál es la prioridad. Cuando asumimos, acuérdese de María Silvia, estábamos penúltimo en las pruebas Pensar, penúltimo en educación del país. Entonces lo primero que había que hacer era que los chicos entiendan lo que leen y estudian. Por eso el Comprendo, Aprendo. Todo el año pasado, Silvia Fuente como ministra a fondo con ese tema esto va a costar recuperarlo. No va a ser de un año para otro, pero había que empezar. Y eso ligado a que las prioridades son que los chicos lleguen a la escuela, que vayan a estudiar. Por eso el boleto estudiantil. Esas son nuestras prioridades. No son otras, como lo marcaba el gobierno anterior, ¿no? Y sobre todo en el último año. El gobierno anterior fue muy difícil, porque te doy ejemplo, y no es por hablar mal, sino por lo que nos tocó recibir y solucionar. Y estamos aún en cosas por solucionar. IPB, ya inscribieron a gente con los barrios que no estaban construidos. Claro. O sea, una vergüenza. Jugar con la expectativa del hogar, no es solamente 4 paredes, ¿no? De la familia, 65.000 inscriptos tenemos los sanjuaninos en el IPB en San Juan. O sea, imagínense los que se habían inscripto. Con cosas muy raras, con mentiras también, como ejemplo el Portal del Sol en Rastreador Caliba. Le habían hecho creer que era
terreno y casa, y era solo terreno. Entonces la gente a nosotros nos planteó, capaz que se acuerden, fueron movilizándose. A la que se vino los recibimos con Emilio, con el gobernador, y la verdad que estudiando el tema con la gente del IPB, lamentablemente era solo el terreno. Después ver ellos con las mismas operatorias individuales o el mismo IPB se verá, pero siempre que los fondos se alcanzaban, o sea, una locura. Asentamientos que levantaban con el compromiso de que se les iba a dar vivienda y que se les daba una chequera social para que eso la paguen y ya vayan pagando cuando no hay nada. O sea, digo, es parte de una locura desde jugar con la expectativa de la vivienda ni hablar. Pero a la vez una responsabilidad muy grande del gobierno anterior y de mentir. Me parece que eso es lo que los políticos, cuando yo los escucho, y vos, Osvaldo, que siempre plantea el tema de que hasta el divorcio de los que dirigimos con la gente, digo, si no decir la verdad, es lo primero que hay que reconstruir, como en la pareja, como en la vida, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que lo que Marcelo nos ha planteado a todos los funcionarios, lo que hacemos es podemos y lo que no podemos. Hasta aquí podemos llegar, hasta aquí avanzamos. Por eso, antes se construían 4.000, 5.000 viviendas porque había una maquinita y había una cuestión de la plata nacional que llegaba y después pagábamos las consecuencias con inflación, con corrupción y con otras cosas. Nosotros, ahí eran 1.000 viviendas por año que se comprometimos. Vamos a hacer 1.400, y en un esfuerzo más todavía. Son unas pocas más, pero son 400 familias sanjuaninas que van a tener esa realidad. Así que desde ahí decir la verdad me parece que es parte de lo importante, junto con la honestidad y transparencia y gestión. Y bueno, y desde ahí la expectativa para adelante, pensando en las elecciones, María Silvia, y volviendo a la pregunta, es que frente a esta realidad, frente a lo que recibimos, frente a lo que había que hacer, frente a lo que acomodamos, y con plata nuestra, de los sanjuaninos, el sanjuanino se tiene que preguntar en algún momento, seguramente, más allá del voto que hizo en el 23 y quería el cambio, de qué hacían antes con la plata si llegaba casi el 80% más de plata que llega hoy, y nosotros hoy estamos haciendo un montón de cosas que ellos no hicieron. Por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito, ¿no? Digo, ¿qué hacían con esa plata? Bueno, que den explicaciones, ¿no? Entonces, desde ahí, la expectativa para octubre es muy grande porque la gente sabe que mientras más fuerza tengas en el Congreso de la Nación, más fortaleza le da al gobierno provincial. Eso no hay duda. Entonces, desde ahí, si respaldan, no creo que haya un plebiscito, pero sí que si respaldan lo que estamos haciendo, el esfuerzo, y ven que la continuidad es por ahí, vamos a tener ese apoyo, o por lo menos el sanjuanino nos va a tener expectante frente a eso. Lo que hemos escuchado recién es una respuesta concreta a lo de a la pregunta de María Silvia, que además tuvo un diagnóstico de una provincia que se recibió explotada. Eso dicho a manera de resumen, y donde se tuvieron que empezar a tapar agujeros, digamos, ¿no? Pero digo, está bien, y ese tema de gobernar... En el área que toques, Osvaldo. Sí. En el área que toques. Sí, donde... Lo que pasa es que también hay una realidad política que yo entiendo que el gobierno no se puede poner a declamar todo esto porque tiene una Cámara en minoría y tiene un montón de cosas, y en muchas cosas lamentablemente depende de la oposición. Para que salga una ley tiene que haber un montón de pancutana ahí adentro para que algunas que... Pero hay madurez en los diputados, ¿eh? Parece que sí, parece que además no hay tanta obediencia de vida como se pensaba en un primer momento. En algunos que son ciegos, sí, obvio, no se le puede pedir otra cosa porque son tipos que le deben hasta a las medias que tienen puestas al tipo que lo puso ahí. Eso sí, pero... Y esos no van a pensar primero en los sanjuaninos, no van a pensar. Pero lo que sí quiero es, ahora pasando a lo netamente político, es si todo este tema de tener que gobernar para que la gente, para que la provincia salga del pozo en el cual estaba, tarea que está haciendo el gobierno y que a muchos ha sorprendido. Día a día, Sí, somos conscientes y lo vemos en la gente. Digo, el hecho de no estar... muchas cosas que faltan. Bueno, pero no estar hablando de los candidatos, por ejemplo, y no estar instalando los candidatos. ¿No los está demorando mucho en eso? No, porque no solamente se va a votar un nombre y apellido, un nombre propio, sino porque se va a votar un espacio, un proyecto, una idea, una gestión. Eso es lo que se va a votar también en octubre. Más allá que vayamos a representar los que salgan electos... Pero vos crees, estoy hablando en serio, sí. O sea, que es lo mismo poner a... Siempre hablamos en serio. No siempre. Bueno. No siempre, pero digo, en este sentido. Sí.
¿Es lo mismo poner a A que poner a B para la gente? No, por Mirá supuesto. que la gente es muy personalista No, en San Juan. aparte, coincidiendo con vos, tengamos en cuenta que hay una herramienta nueva que es la boleta única. Claro. Digo que Sí. no sabemos cómo va a salir porque ninguno sabe. La queremos, la queríamos y la vamos a ir queriendo porque le da a la democracia más democracia. La gente no va a tener más todas las mañas de la vieja política, ¿no? Que durante 20 años por algo ganaron también lo que ganaban, ¿no? Claro, claro. Entonces digo, desde ahí es boleta única, la gente se va a encontrar con todos los candidatos en una misma boleta que le va a dar a la autoridad de mesa en el día cuando va a la escuela y entra al cuarto oscuro. No va a estar el voto cadena, ninguna de las mañas que sabemos. Bueno, desde ahí el nombre por supuesto que es importante porque tiene que primero relacionarlo a la gestión y a Marcelo Rego, que es quien conduce y que es el que realmente genera esa confianza también, más allá que todos estamos en el espacio. Y desde ahí ese nombre tiene que estar instalado, eso también te lo va a decir cualquier consultor. Si la gente vota a quien conoce. Entonces desde ahí hay una cuestión básica de que obviamente se tiene que cumplir. Pero lo más importante va de la mano de la gestión. Es decir, me parece que eso también va a ser el eje. Y más allá de los tiempos, nosotros, una vez que tomemos la decisión y sin desviarnos del día a día, porque ustedes lo ven, ustedes son voceros y receptores de lo que viven los sanjuaninos día a día y de lo difícil que es y de lo que venimos. Entonces, en esa realidad diaria, mal podríamos nosotros estar con un objetivo primario y exclusivo, pensar, ¿qué es lo mejor para octubre? Obviamente lo vamos a luchar, necesitamos los 3 diputados nacionales a favor de lo que vamos a ir a defender al Congreso de la Nación para la provincia, que es desde el gobierno nosotros pensamos que con nosotros, pero hoy vamos a ir despacio. Esos nombres se irán dando naturalmente. Pero ¿hasta cuándo más o menos tienen previsto que es coherente, digamos, con la necesidad? Bueno, igual con el tema de los conocidos y la instalación, hay una cuestión básica que hay ministros, hay funcionarios, que desde ese lugar puede haber alguna sorpresa, pero siempre desde ese lugar. Y obviamente somos un frente muy amplio que todos tenemos muchas figuras para poder mostrar. Y lo hablaremos en el frente, lo hablamos en el frente, y es Marcelo también quien va a tener su voz definitiva como conductor, ¿no? José Peluc, diputado nacional, el líder de La Libertad Avanza aquí en San Juan, dijo que la campaña electoral de su partido va a ser poner en la contienda al partido de Orrego, no al peronismo. ¿Eso cómo lo ven ustedes? ¿Para favorecer al peronismo o sacarlo de carrera? Porque tiene una chance también de elegir contendiente, ningunear a otro o al contendiente que elijo le estoy pegando para matarlo. Sí, me llama la atención de Peluc, pero por otro lado me parece que es parte de la vieja política. Pensar que una estrategia es contra alguien en vez de a favor de los sanjuaninos, me parece que hay algo que empieza mal, ¿no? Es como una receta. La famosa polarización. Va a polarizar, sube al ring a Orrego. Pero eso se da naturalmente, Osvaldo. Si es la gente la que te pone en ese lugar, no son los consultores, no es quien quiera tener un escritorio. Esa polarización se da naturalmente y tienen las posibilidades. Yo creo que el peronismo todavía no se recupera del piñazo que se le dio en el 23, que le dio la sociedad sanjuanina, que el cambio era una realidad, que lo necesitaba, frente a todo lo que hemos hablado, vivió y demás, necesitaba ese cambio. En ese no recuperarse, lo que vos has dicho recién al pasar, no hay un liderazgo. Eso hace que el peronismo, que es verticalista, no por hablar mal, sino hablo del partido en general, lo que uno conoce, pasa a nivel nacional, les pasa a nivel nacional, también vemos un caos. Entonces hoy ves un peronismo que a los codazos ven quiénes son los candidatos, pero no se les cae una sola idea. Y el que salga electo, le guste o no le guste escuchar esto, sea Andino, Gramajo, Quioja, que son los nombres que suenan de ellos, que es lo único que se escucha, que son nombres y no ideas, van a ir a levantar la mano por la quien es presidente de su partido, que es Cristina de Kirchner. Entonces eso es lo que la gente... Vamos a ver si continúa con eso, no lo quiere, y ahí es donde en todo caso Peluc lo puede plantear en esa polarización que vos decís. ¿Y Milei puede arrastrar acá en San Juan votos a una figura X que puedan poner, digamos? ¿La figura de Milei es la que va a arrastrar aquí? Yo creo que es difícil, yo creo que la irrupción de Milei en el 23 a presidente y que ganó y con todas las de la ley, hace que los manuales un poco habría que dejarlos a un costado y pensar que la sociedad está evolucionando hasta más rápido quizás que nosotros los dirigentes. No sé si va a ser tan directamente proporcional decir, este es mi ley, es de La Libertad Avanza, va a ir allá. Digo, me parece que nosotros, por ejemplo, como gobierno provincial y los diputados nacionales nuestros han respaldado todo lo que mi ley ha necesitado, todo. Porque le convenía a San Juan, porque le convenía al país, porque coincidíamos en un montón de cosas.
Entonces digo, me parece que ese es el equilibrio. No porque uno quiera llevar agua para su molino, sino porque el equilibrio es, che, lo que sirva y lo que sea dentro de la realidad del país y apoyar al presidente lo vamos a hacer, sin dudar, sin titubear. Pero la prioridad, la prioridad va a ser San Juan. No es mala la relación que tiene el gobierno con la nación. No es mala. No, el diálogo es permanente. ¿Y este funcionario nacional al final va a venir? El que estaba amagando. Es probable que Marcelo tiene un diálogo permanente, es probable que esté por venir. Con Guillermo Franco se habla en forma cotidiana. Con el subsecretario de Cultura también. bueno, digo... pero me parece que tiene que ver con eso, que la sociedad, en ese equilibrio, algunos querrán y se habrán fanatizado con Milei y están en todo su derecho, pero me parece que nosotros podemos llegar a captar también un voto que simpatiza con Milei y que en ese equilibrio, no creo que con el kirchnerismo, pero sí, ojo con algunos peronistas que tampoco quieren al kirchnerismo, y que lo ven bien Orrego, lo ven bien el gobierno y que saben, hasta por la historia de la Argentina, que quien gobierna necesita de los representantes del Congreso. Ahora, fíjese, usted ha hecho un análisis del peronismo asegurando que todavía no se recupera del piñazo del 2023. ¿No es un poco menoscabar también al enemigo ahí? Convengamos que el peronismo siempre ha sabido resurgir de las cenizas. Sí, yo no doy por muerto al peronismo ni al kirchnerismo. Digo, para nada. Pero me parece, digo, de lo que uno percibe, ¿no? Frente a las luchas que tienen, a las discusiones, disputa más de un cargo que otras cuestiones de reconstrucción no se están pudiendo organizar. Y no hay autocrítica. No se están pudiendo organizar. Y no hay autocrítica. No hay renovación tampoco. No hay renovación. Entonces digo, me parece que desde ahí, no es minimizar, y menos al peronismo, no es quedarlo por muerto nunca, pero me parece que hoy la sociedad quiere y pretende otra cosa, y más en una elección a diputado nacional. Habrá que ver en el 27, es otra historia, habrá que ver los municipios, la provincia, la nación. Pero en esta realidad, en donde Milei es el primero que plantea, cuando va el famoso poroteo, María Silvia, que escuchamos por ahí, que es en el Congreso de la Nación, que se necesitan los diputados nacionales y senadores. Y eso lo necesita Orrego en San Juan, para poder ir a plantear con más fuerza. Nosotros no tenemos senadores nacionales, no nos representan al espacio nuestro. Entonces, con más razón, es un momento bisagra para poder que los sanjuaninos vean que eso es realidad. Lo necesitamos para la gestión que estamos, como podemos, llevándola para adelante y de la mejor manera que intentamos, y ese respaldo es por el voto para los diputados nacionales. Bueno, la verdad que este análisis también no lo deja fuera. ¿Usted puede ser la figura de candidato? No, es difícil pensar de uno y en eso que uno no estamos hablando de candidatura, la verdad que no lo he pensado, no lo hemos pensado. Primero, mi viejo, que estaba en un partido como el radicalismo, decía, mira, las candidaturas no se deciden, se acatan. Digo, y eso creo que es parte de una enseñanza de la política que crees el espacio y la construcción más allá de lo personal, ¿no? Yo creo en la construcción, digo, creo en el espacio, creo en ampliarlo, que sería un honor representar a los sanjuaninos en el Congreso de la Nación, pero te imaginás que sería un sueño. Encima, en un momento en donde la historia de Argentina, bisagra para mí, en lo que se va a vivir, va a pasar por el Congreso, en los debates, en lo que hay que defender a San Juan en esa parte del debate, en dejar atrás lo que nos ha hecho mal y pensar en lo que tiene que venir, que nos tiene que hacer bien, tenemos que ser optimistas en lo que tiene que venir. Entonces, bueno, de ahí habrá que ver, pero digo, no es prioritario, habrá que decidirlo y se verá, si es útil, se verá. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. No. El look le queda bien. Mañana voy a salir con un saco floreado. ¿Mañana a dónde salir? Porque tengo fiesta, mañana animo una fiesta. No sé si le interesa. ¿Me puedo acompañar? Digo, para estar ahí entre el público. Bueno, gracias por venir. Muy amable. ¿Me dejo la barba, no como usted nomás? Sí, pero hay que emparejarla un poquito. Buen fin de semana, muchas gracias.